Hola, ¿cómo están? Estoy acá con alguien súper especial para grabarles este video de las palabras. Ya les voy a contar por qué está Mary Poppins acá en esta tapa. Y bueno, este es uno más de los videos destinados a leer y escribir mejor. Así que bueno, vamos directo al contenido. Vamos a hablar sobre las palabras, sus definiciones y unos tips para usarlas mejor. Directamente al contenido. Bueno, gato, una palabra. La palabra gato no es igual que un gato, evidentemente. Por lo tanto, esta es Sakura. Una palabra es sin duda un signo muy interesante porque es un signo simbólico que es convencional y es arbitrario. Entre la palabra gato y el gato mismo hay una distancia enorme. Hay un caso que no es igual, que es el caso de las onomatopeyas. Así que ustedes tienen en el canal un video sobre onomatopeyas, que son un tipo de palabras muy particular y me parece que es interesante que lo vean. Pero básicamente estamos hablando de que las palabras son símbolos que nos permiten identificar distintas cuestiones de manera arbitraria. Bueno, ya tenemos en el canal varios videos destinados a leer y escribir mejor. Este va a ser el número 7, así que es un placer trabajar en esta serie que tiene como eje a un conjunto de personajes de películas y bueno, seguimos agregando estos videos. Gracias por estar ahí, por valorarlos, por ponderarlos y por darles ok, darles muy bueno y darles me gusta. Así que, y bueno, obvio también, gracias por suscribirse. Bueno, voy a agradecer también especialmente a Lupe González por un ejemplito que me dejó en uno de los videos donde estábamos hablando de los signos de puntuación y ella puso acá un ejemplo, ¿no? Dice, pensando ejemplos me acordé de algo que mi papá siempre dice, ¿cómo va cambiando la sociedad con el tiempo? Muy diferente sería decir, por ejemplo, ¿cómo va cambiando la sociedad con el tiempo? O decir cómo, ¿va cambiando la sociedad con el tiempo? Así que me parece interesante cómo usó los signos Lupe González, gracias Lupe. Y también Cintia Quiroga nos puso un ejemplito acá sobre el uso de la coma que me parece muy interesante, que dice, no, quiero ser libre. Y la otra opción sin coma es, no quiero ser libre. Así que bueno, gracias a ambas, les dedico este video y seguimos. Bueno, elegí a Mary Poppins en la tapa de este video porque me parece que es una película histórica de 1964. Esta actriz se llama Julie Andrews. Y más allá de la cuestión de la película, lo que me parece interesante es que hay una palabra larguísima en esa película que es como una especie de trabalenguas, que yo se las voy a decir y ojalá ustedes las lean porque acá se las puse enorme. La palabra es supercalifragilístico espialidoso. Traten de leerla de una vez y de decirla toda junta. Se supone que eso significa, de una manera divertida y una especie de neologismo, significa que algo es glorioso, que es espléndido, que es maravilloso, y bueno, se utiliza en esta película, en una canción que ustedes pueden encontrar en el YouTube. Así que he tomado a Mary Poppins para la tapa de este video justamente por esa palabra que ya vamos a retomar al final del video. Bueno, además, en el video de vocabulario, ustedes tienen una frasecita que quiero retomar acá, que dice, mientras más cosas soy capaz de nombrar, más poder tengo. Así que recuperen ese contenido del video de vocabulario porque es así, realmente. Si tengo más poder es porque tengo más posibilidad de nombrar cosas, por lo tanto tengo más cantidad de palabras y eso es un verdadero tesoro. Bueno, ¿qué es una palabra? Una unidad menor dentro de un texto, ¿no? Una unidad que conforma un texto, una unidad lingüística dotada generalmente de un significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Eso está clarísimo, eso es una palabra desde el punto de vista técnico. Bueno, hay tres tipos de palabras según su acentuación y acá quiero que distingamos, ¿no? Todas las palabras tienen acentos, se los distinguí acá en amarillo para que lo vean bien, es decir, una sílaba que se pronuncia con más intensidad o más fuerza que otras. Y en ocasiones se escribe una tilde, ¿no? A veces se confunde acento con tilde. Esa tilde se escribe sobre la vocal de esa sílaba más fuerte. Entonces, de ahora en más no confundan acento con tilde, porque la acentuación es esta cuestión de pronunciación fuerte
sobre alguna parte de la palabra, ¿no? Entonces, además existe un acento prosódico, que es el relieve que se realiza en esta pronunciación. Por ejemplo, si yo digo perro, digo perro. Entonces, esa fuerza que les marqué acá en rojo es el acento prosódico, que no siempre lleva tilde, ¿no es cierto? Y el acento ortográfico es el relieve que se indica en la escritura con la tilde, ¿no? Como por ejemplo, avión. Entonces acá está presente la tilde y vemos que también hay fuerza en la pronunciación. Entonces la sílaba que se acentúa se denomina sílaba tónica. Estas palabras es importante aclararlas a esta altura para seguir hablando de palabras. Bueno, entonces dentro de lo que son estos tres tipos de palabras en general por su acentuación tenemos las agudas, que tienen un acento prosódico en la última sílaba, por ejemplo sillón, marfil, o las graves, o también llamadas llanas, que tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba, como el caso de silla, río, bueno. Y el tercer grupo de palabras sería las palabras esdrújulas, que tienen un acento prosódico en la antepenúltima sílaba, como el caso de célula o físico. Esto es una clasificación histórica de las palabras, pero no quería dejar de incluírselas en este video. Bueno, vamos a ver ahora unos tips puntuales para cómo usar mejor las palabras cuando escribimos textos académicos o de otro tipo, ¿no? Porque estamos hablando de diseñar textos, por lo tanto estamos hablando de ordenar ideas en los textos. Entonces, la primera de las indicaciones sería encontrar las palabras adecuadas, para lo cual tenemos que consultar algún diccionario de sinónimos muchas veces porque tendemos a repetir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la palabra adecuada qué función cumple ese texto que vamos a escribir, ¿no? ¿A quién está destinado? ¿En qué contexto cultural particularmente lo vamos a incluir? ¿De qué manera se puede interpretar esa palabra? Fíjense, este hizo logotipo de una carnicería que se llama La Higiénica. Bueno, yo les diría que es hasta redundante o inclusive puede ser contraproducente. Depende de la cultura, pero se entiende que una carnicería debería ser higiénica, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el nombre, esta palabra higiénica, por ahí se podría reconsiderar, depende de la cultura y el entorno en donde vos la muestres o la expongas. Entonces, ojo con elegir la palabra adecuada, ¿no? Y también ojo con que las palabras estén bien escritas. A veces se mezclan o se confunden. La palabra escéptico no está bien escrita, se las puse en rojo con un rayito acá. Está bien escrita escéptico, que quiere decir alguien que duda de la verdad que todo el mundo cree, ¿no? Entonces, digamos que con respecto a usar la mejor palabra, hay que ver el contexto de la palabra y hay que tener cuidado con cómo se escribe esa palabra para que no haya problemas. El segundo tip es evitar los clichés lingüísticos o muletillas. Y les puse como ejemplo esta imagen enorme de lo que es un cliché o una imagen estereotipada en el cine, ¿no? Es algo que se utiliza, uno ya sabe, es como si te spoilearan el final, uno ya sabe de qué se trata, es como la bomba que se logra desactivar en el último segundo, bueno, es más o menos eso pasado a el texto. Entonces, por ejemplo, textos que están sometidos al uso de elementos de moda o algunos tics que tenemos personales, ¿no? O unas tendencias que tenemos a veces a completar las frases cuando queda un hueco con alguna palabra que en realidad es una muletilla. Entonces, veamos dos ejemplos de eso. La cosa es que decidieron retirarse luego de la observación. La cosa es, eso está mal puesto. No es correcto decir la cosa es, ¿no es cierto? Y después hay una moda de usar la palabra nada incluida en algunos textos. Y eso, la verdad, es que responde a una moda, a un cliché que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, una frase que dice, bueno, nada, nos encontramos después. Eso está mal formulado. Entonces, bueno, tengan en cuenta al escribir, evitar este tipo de cosas. Tercer ítem, escribir con palabras cortas o sencillas. Por ejemplo, aproximativo tendría que ponerse, en vez de aproximativo, que es correcto, pero que la verdad es que es rebuscado, buscar la palabra aproximado. Concretizar, no, concretar. Influenciar,
Probablemente te sirva más influir que influenciar. Visionar, no, tal vez sea mejor ver. Evitar los adverbios terminados en mente, sobre todo cuando se repiten mucho, porque ese texto suele quedar cacofónico, suena mal cuando se repite mente varias veces, ¿no? Por ejemplo, claramente podríamos poner con claridad. Permanentemente podríamos poner siempre. Antiguamente podríamos poner antes. Siempre para tratar de escribir mejor, lo ideal es simplificar, buscar las palabras más cortas o sencillas para expresar las ideas. Otra cosa, no subestimar a quien lee, ese sería el punto 4, ¿no? No repetir las palabras o expresiones generando redundancias, que la verdad es que incomodan a la hora de leer y subestiman a la persona que lee. Si yo digo 7 a.m. de la mañana, es obvio que es de la mañana. Evitar palabras que se anulen entre sí. Copia original, jóvenes adolescentes, esto sería un oxímoron, digamos. Si quieren ver de qué se trata el oxímoron, hay un video también en el canal sobre ese asunto. Y también usar los conectores, todo lo que tiene que ver con conectar una idea con otra, se formula con las palabras que se denominan conectores. Entonces, la idea es vincular los textos y los párrafos entre sí usando correctamente los conectores, por eso vean una lista de conectores que definen la coherencia de los textos. Bueno, todas las palabras, dice Bakhtin, el gran pensador ruso, nos dice, todas las palabras tienen el aroma de una profesión, de un género, de una corriente, de un partido, de una cierta obra, de una persona, de una generación, de una edad, de un día, de una hora. Cada palabra, dice Bakhtin, tiene el aroma del contexto y de los contextos en que ha vivido intensamente su vida desde el punto de vista social. Todas las palabras y las formas están pobladas de intenciones. Miren qué maravilla cómo describe Bakhtin a las palabras, la importancia que le da, y es como si nos hiciera ver que las palabras no son simplemente palabras huecas, sino que están cargadas de sentido, de significado y de historia. Han sido muchas veces dichas en repetidas ocasiones y es como si eso las cargara, les diera peso a las palabras, ¿no? Así que me encanta esta reflexión de Bakhtin y bueno, me parece que es interesante para completar esta idea de las palabras. Bueno, y ahora les voy a proponer dos actividades. La primera es que abajo del video me respondan lo siguiente. La palabra de Mary Poppins, supercalifragilístico, espialidoso, ¿es aguda, grave o es drújula? Contéstenme abajo del video. Esa es la actividad 1. Y la actividad número 2, ahí va. Yo les voy a dar acá 3 ejemplos. Palabra de honor, que quiere decir compromiso. Última palabra, que es una decisión ya tomada. Palabra preñada, entre comillas, que dice, ¿qué significa una palabra preñada? Que esta palabra incluye un sentido extra que no se manifiesta claramente. Entonces, ¿qué les propongo? Estos son 3 ejemplos. Les propongo que abajo del video me escriban otras formas de usar la palabra palabra, según su cultura, depende de dónde estén o qué cosas les interesan. A ver cómo usan la palabra palabra de otra manera, entonces me ponen palabra, lo que fuera, y me explican abajo mismo del video, ¿no es cierto?, qué sentido tienen esas palabras. Así que bueno, son 2 actividades que les propongo para hoy. Y bueno, me alegra que estén ahí, ojalá les guste trabajar con el tema de las palabras y bueno, suscríbanse por supuesto. Bueno, acá siempre les pongo algunas fuentes, muchísimas gracias por estar ahí, comenten abajo del video, espero las 2 actividades. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!